Ruth Hidalgo, yo soy CEO y co-founder de Cash Abroad. Aquí está también mi co-founder y hoy les vengo a hablar de si ya pensaste en lo peor en risk management para nuevos emprendimientos. Empecemos por desmitificar qué es una crisis. Una crisis puede ser algo que sucede, un evento una vez en tu vida, o puede ser que sea algo que suceda una vez al año, o puede ser tu everyday como emprendedor. En este aspecto ahorita nosotros nos vamos a enfocar principalmente en cómo prepararse para las crisis, la parte del risk management, la parte del business impact analysis y la parte del business continuity management. Esto es importante para nosotros como emprendedores, sobre todo porque, como bien mencionan, estamos en un entorno donde suceden muchas crisis y hay muchos cambios constantemente que nos atacan, no solo a nivel emprendedor, sino a nivel industria de blockchain. Lo más importante también que tenemos que entender es que incertidumbre es lo que provoca caos. Esta es la razón, por ejemplo, por las que existen los simulacros. Los simulacros lo que hacen es prepararte para cómo debes reaccionar. Cuando tú haces un simulacro de un temblor, ya sabes que te tienes que parar en tal columna, ya sabes que tienes que evitar las ventanas, y entonces el tú saber qué tienes que hacer te permite actuar en consecuencia más rápidamente. Entonces, aquí generamos tres etapas principales para prepararse para una crisis. La primera es el análisis de riesgo y el VIA. Son dos etapas en una misma. En una analizas a qué riesgos tu empresa es potencial y en la otra analizas cómo estos riesgos van a impactar tu empresa. La segunda etapa son los juegos de rol, que literalmente es ponerse a jugar y hacer role-playing de cómo reaccionaría uno ante una crisis, para finalmente pasar a la tercera etapa, que es el BCP, el Business Continuity Plan, y en este es donde tú dejarás inventado qué tiene que hacer la gente, cómo se debe reaccionar, y por supuesto, la última etapa es que esto es un proceso iterativo. Cuando sucede una crisis, lo actualizas y además en general tienes que tener tus planes actualizados anualmente por lo menos. Entonces, empecemos por el primero. Como les dije, estamos en la etapa de análisis. La etapa de análisis consta primero de una matriz que tiene por un lado el eje de probabilidad y por otro lado el eje de impacto. Básicamente, tú en tu empresa tienes que pensar cuáles son las probabilidades más altas y cuáles son los impactos que más te van a pegar. Es diferente para ti, para cualquier tipo de empresa. No es lo mismo para, digamos, alguien que a lo mejor administra un bosque, que a lo mejor ahí le van a pegar los incendios, a alguien que a lo mejor está en blockchain. Les voy a dar un ejemplo. Yo trabajaba en una empresa multinacional, incluso a nivel de ocasiones era muy diferente el alto impacto y alta probabilidad. En Miami, por ejemplo, eran los huracanes, pero en México, ¿saben qué era? Secuestro a altos directivos. Ese era el mayor riesgo en México. Entonces, tenemos la matriz de VIA. En VIA, ¿qué vamos a hacer? Aquí nos tomamos la libertad de poner algunos como riesgos a los cuales las empresas de blockchain normalmente se enfrentan y sobre todo en etapa temprana. Tenemos, por ejemplo, interrupciones en el servicio, tenemos incluso pérdida de talento, porque ¿qué tal si tú eres una empresa que solamente tiene 5 o 10 personas? Una pérdida de talento crucial, a lo mejor en un área de ciberseguridad, de desarrollo, le puede pegar fuertemente a tu empresa. También tenemos, por ejemplo, que los activos digitales con los que tu empresa tramita sean atacados. Esto ha pasado ya varias veces el año pasado. Otra puede ser que, por ejemplo, tus proveedores dejen de existir. A nosotros, de hecho, eso ya nos pasó 2 veces. Por eso es que ahora nos preparamos mejor una arquitectura que sea resiliente a eso. Y también, definitivamente, en el mundo de blockchain, los cambios en regulaciones, las crisis en PR, y no solo las crisis en PR a nivel empresa, sino las crisis en PR a nivel comunidad y blockchain, porque esto va demeritando la confianza de tus clientes a nivel industria en general. Y por supuesto la ciberseguridad. Lo que vas a hacer en tu VIA es poner todos los threats que tú analices, poner cómo es que te afectan la pérdida operacional, la pérdida financiera y cuánto es el tiempo en el que debería volver a estar todo corriendo.
Aquí les ponemos otros ejemplos, pero ya más aterrizados. Estos ejemplos son ficticios, pero vamos a decir que una interrupción de servicio, ¿cómo debe estar en tu matriz? Debes tener, por ejemplo, ok, si mi servicio se interrumpe, me va a afectar entre 25,000 y 50,000 dólares de ingreso por hora. Entonces, no debes tardar más de 1 a 2 horas en reparar ese servicio. E incluso, esto puede depender del horario del día y de tu tipo de producto. Vamos a decir que otro es la activación de activos digitales. Entonces, a lo mejor hay una caída en alguna stablecoin que uses, también te va a pegar, puede ser en otro tipo de monto, pero en este ejemplo tenemos 100,000 dólares por hora. Y después, ya que pasamos la etapa de análisis, que es la número 1, nos pasamos a la 2. Y la 2 es la etapa de tabletop. La de tabletop es donde les digo que viene el roleplaying. Y básicamente se ve así. Es una junta donde están los altos directivos, o en el caso de las startups, es donde está pues todo el equipo core, o por lo menos los founders. En este equipo, lo que se va a hacer literalmente es que se juntan, ponen un escenario en un deck en la pantalla y de hecho tratan de actuarlo lo más cercano a la realidad. Si fuera un incendio, ponen una alarma contra incendio. Si fuera un temblor, de la misma manera. Si fuera un crash de cripto, a lo mejor ponen un video donde haya un crash. Y de ahí, cada uno, dependiendo de su rol, tiene que actuar como actuaría en la crisis. Pero literalmente actuando, o sea, no pueden estar pensando, oye, tú harías esto. No, ya, lo actúan. Entonces, ya que lo actúan, entonces, 10 minutos después, ahora sí, se sientan a dialogar. Y entonces van a formular lo siguiente, que es el Business Continuity Plan. Que el Business Continuity Plan es que la empresa, su producto y su servicio pueda seguir operando. Entonces, en este Business Continuity Plan, ustedes van a incluir cuál va a ser su estrategia de respuesta, cómo se van a recuperar y cuál va a ser la comunicación. Vamos a ver aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, y estos son de hecho casos reales, por ejemplo, el de afectación de activos digitales. Quizá ahí tu producto, ya sea que tú estés dando préstamos o créditos, puede que haya una caída en la stablecoin que tú uses. Entonces, quizá una estrategia de respuesta podría ser que te protejas por medio de un smart contract que cuando detecte una caída a partir de cierto porcentaje o cantidad, cambie de USDT a USDC. Entonces, estos son el tipo de acciones que tendrías que estar manejando en tu estrategia de risk management. Vamos a hablar de otra, por ejemplo. Vamos a decir que, por ejemplo, la que dijimos, ¿no? De que tus proveedores se van. Ahí, por ejemplo, tendrías que meter en place nuevas estrategias de mitigación. Quizá tengas que modular más cómo está tu arquitectura por detrás. Y no solo eso, a lo mejor también tienes que mejorar y cambiar la forma en que estás evaluando a tus proveedores actuales. O incluso cómo está el contrato actual con ellos. Para que entonces para ti sea fácil poder prender y encender y no dejar de operar y no afectar tu servicio con tus clientes. Otro, por ejemplo, muy común son las crisis de PR en la empresa. Para esto vamos a pasar a la siguiente etapa. En esta etapa, esto grábenselo así muy bien, porque como les mencioné es análisis, luego es juego de rol y luego la tercera etapa ya es el Business Continuity Plan, que es donde no solo defines qué vas a hacer, sino que dejas todo listo para que eso se pueda hacer. Entonces, ¿por qué hay un semáforo aquí? Bueno, porque todo riesgo y toda crisis debe tener un semáforo. Claro, el semáforo depende de la crisis. Vamos a decir, si es un incendio, tu semáforo es una alarma. Si es igual un sismo, es una alarma. Pero ¿cómo va a ser un semáforo en redes sociales? Vamos a decir que alguien sube un tweet o algo y quiere desprestigiar tu empresa. Entonces ahí el semáforo tú lo tienes que definir, pero por decir un ejemplo, tú tendrías que ponerle un monto, o sea, bueno, un número y una velocidad. Entonces vamos a decir que si están pasando los 100 retweets por hora de un impacto negativo, o a lo mejor está subiendo 5 posiciones cada hora de trending topic, eso es una alarma. Y ese semáforo tú lo tienes que tener igual que un semáforo. Tienes el amarillo, pero tienes el verde, tienes el amarillo y tienes el rojo. Dependiendo del tipo de acción, es qué acciones tú vas a desatar y detonar
para tú poder resolver esa crisis. Entonces, ese es un ejemplo, por ejemplo, enviar, pero tienes que estarlo monitoreando. Mismo caso para los activos digitales. Sí, todos sabemos que ha habido muchos ataques y así, pero ¿cuántos realmente estamos preparados? ¿Cuántos realmente estamos monitoreando en el día a día que realmente nuestros activos estén sanos, que no le vaya a pegar a nuestra liquidez, que no le vaya a pegar a los activos de los clientes? Entonces, ahí también tendrías que definir tu semáforo. La segunda imagen corresponde porque en esta empresa donde yo trabajaba, como les comenté, una cosa que se definió que teníamos que tener como herramienta eran teléfonos satelitales. Esto porque era un área de huracanes. Entonces podía llegar a haber, pues digamos que grandes catástrofes en el edificio. Entonces, este siguiente paso es, ya que tú tienes tu business plan, quizá haya herramientas, quizá haya procedimientos que todavía no tengas, y entonces tienes que comprarlos o tienes que conseguirlos. Evidentemente tienes que tener un budget para eso, pero esta tarea es conseguir lo que dices que se va a usar. Y finalmente tenemos aquí un bombero, porque el bombero lo que representa es la preparación. Ya que tú tienes tu Business Continuity Plan, que ya que tú sabes qué es lo que tienes que hacer, lo siguiente no es escribirlo, redactarlo y guardarlo en un cajón. Lo siguiente es que la gente lo sepa, porque de nada sirve que finanzas sabe que tiene que hacer eso si no lo sabe, que operaciones va a hacer tal cosa si no la sabe. Entonces, en realidad, por eso la práctica y los simulacros son importantes en el día a día. Así que recuerden, lo más importante son las 3 etapas. Ustedes como emprendedores en las startups tienen que identificar cuáles son los que realmente tienen que ver con su empresa, y ya una vez que los identifiquen, lo siguiente es hacer un role-playing y finalmente pasar al Business Continuity Plan. Así que recuerden, mejor preparación los va a hacer reaccionar de mejor manera. Y esto es muy importante, tanto a nivel industria como a nivel startups que estamos en blockchain y cripto. Muchas gracias, mi nombre es